Vamos a hacer otra vez una breve oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos de vuelta al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Para esta segunda parte de nuestro encuentro, me pidieron que pueda hablar específicamente de los sacramentos, de la reconciliación y de la Eucaristía como fuentes de esperanza. Es importante que nosotros primero sepamos cuáles son las herramientas que son fuentes de esperanza. La primera que habíamos dicho era ¿quién se acuerda? La vida de oración. Perfecto. Segundo, dijimos los sacramentos. El tercero que dijimos como fuente de esperanza, lectura y meditación de la palabra de Dios. El cuarto, la comunidad. Wow, me impresionan esas memorias, me encanta, bendito sea Dios. La comunidad. Y el quinto que mencionamos, servicio, excelente. Y tenemos una sexta fuente de esperanza como bonus extra, que es todos los contenidos que podamos mirar. Películas, canciones, series, videos, libros, todo eso que venga de Dios. Y que principalmente sea católico. Porque muchas veces escuchamos canciones, escuchamos libros, películas, etcétera, que tienen ciertas enseñanzas y tienen un grado de verdad, pero el problema no es ese grado de verdad. El problema es el error que tiene adentro. Entonces la iglesia nos provee de muchísimos materiales que nos ayudan a ser fuente de esperanza. Y así también todo el contenido, series, películas, canciones, libros, podcasts, y todos los formatos que ustedes quieran, que no venga de Dios, muchas veces viene del mundo y otras veces ya viene del maligno luego. ¿Y qué es lo que ocurre? Eso, en lugar de avivar la esperanza, la apaga. Entonces cuiden su fuego de esperanza, porque todo lo que ustedes metan en su ser, así como lo que meten en su cuerpo, les pasa la factura o les ayuda a tener más energía, a estar más sanos y a vivir la voluntad de Dios. También ocurre con la mente y con el espíritu. No, yo practico yoga porque me hace bien a mi cuerpo y me relaja. Hermanos, tenemos que ser responsables y ver si realmente lo que estamos practicando nos ayuda o no a crecer en la fe y en esta esperanza a la que Dios mismo nos está llamando. Y vemos de que es realmente el Espíritu Santo quien inspiró al Papa para este jubileo de la esperanza, porque se dio cuenta él. El mundo se está cayendo a pedazos por falta de esperanza. La esperanza está muerta. No muerta. Dormida. Entonces, ustedes son los peregrinos de la esperanza, responsables de ayudar a despertar. ¿Y quién puede darse cuenta de algo así de buenas a primeras? No es tan evidente, ¿cierto? Pero sin embargo, el Espíritu de Dios, que conoce los corazones, le inspira al Papa este año de jubileo para enviarnos a nosotros. Ahí tenemos 6 herramientas. Usen. Mientras que lavan los cubiertos, mientras que lavan el auto, mientras que manejan, mientras que lo que sea, usen esas herramientas. Y en lo posible, guarden tiempo para esas herramientas. Tiempo exclusivo, donde además de mientras que yo manejo, yo rezo mi rosario. Bendito sea Dios. Mientras que yo estoy haciendo ejercicio, yo escucho tal cosa. Bendito sea Dios. Solo que en la medida en la que le dediquemos tiempo exclusivo
vamos a ver aún más los frutos en nuestras vidas. 2 sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Son instrumentos que Dios nos regaló para experimentar el cielo acá en la tierra. ¿Sí? Entonces, son instrumentos que Dios mismo nos regaló. Porque hay gente que dice, no, la iglesia nomás instituyó los sacramentos. Sin embargo, nosotros vemos cómo en la Biblia ya estaban reflejados en la palabra de Dios. Por ejemplo, el sacramento de la reconciliación, cuando en Juan 20:21 Jesús se aparece a sus apóstoles, les dice, todo lo que ustedes perdonen, les serán perdonados. Y todo lo que ustedes no perdonen, no les será perdonado. Entonces, a través de ese acto, le dijo a los 12, no le dijo a todo el pueblo cuando estaban reunidos. Entonces, así entendemos de que esa autoridad de perdonar los pecados le dio a los apóstoles. Y después, ellos morían, entonces se acababan el poder de perdonar los pecados. No, sino que continúa ese poder a través de los sucesores de los apóstoles, que vienen a ser los obispos, y los que colaboran con los obispos, que son los sacerdotes, los presbíteros. Es importante saber que este sacramento es el camino que Dios eligió para perdonarnos los pecados. Porque hay gente que puede decir, pero yo le pido perdón a Dios y listo, ya estoy. Ok, pero ¿qué es lo que pasa? Ese no es el camino que Dios eligió. Dios eligió que uno pueda saber si se te perdona o no tus pecados a través del sacerdote. Y yo puedo pensar, pero el sacerdote es igual de pecador que yo, es un simple hombre. Puede que sea igual de pecador que vos o más, pero no es un simple hombre. Él recibió por el sacramento del orden sacerdotal la autoridad para perdonar los pecados. ¿Por qué? Porque cuando se hace la consagración sacerdotal, cuando un sacerdote se va a volver sacerdote, se le unge las manos. Entonces tiene las manos consagradas a Dios. No son cualquier hombre, sino que recibieron la autoridad de Dios para hacer eso. Y cuando perdonan los pecados, ellos dicen, yo te perdono todos tus pecados y te concedo la paz por el ministerio que me concede la iglesia. Entonces, no es una autoridad que ellos tienen de por sí, no, la iglesia. ¿Por qué la iglesia entonces? Si hay tantas iglesias, ¿por qué esta? Porque Cristo instituyó una iglesia. Él dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No mis. Una. Y a Pedro le entrega las llaves del reino. Solamente a Pedro. Mateo 16:18. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia fue una sola iglesia durante 10 siglos. 10 siglos. Hubo una sola iglesia, una sola Biblia, un solo cristianismo. 10 siglos. Hasta que en el siglo XI, en el año 1054, los hermanos ortodoxos se separan. Se produce el cisma de Oriente y se separan. Y ellos lo que afirman es que siguen una cadena apostólica del apóstol Santiago, me parece. Y entonces con esa autoridad ellos tienen, sus patriarcas, que vendría a ser como el Papa, pero rompieron comunión con la única iglesia instituida por Cristo, y el que recibió las llaves fue Pedro. Entonces, por eso la única iglesia verdadera es la iglesia católica apostólica romana, porque Pedro recibió las llaves, no Santiago. Ok, una iglesia. Bien, recibieron de Dios la autoridad para perdonar los pecados. ¿Por qué Dios eligió ese camino? ¿Por qué no podíamos pedirle perdón directamente a Dios? Puede ser por diferentes motivos. Puede ser porque uno no sabemos si nos perdonó o no. Entonces, en cambio, cuando tenemos una persona que recibió la autoridad de Dios y nos responde, podemos saber sí o no. Ok, puede ser porque es un camino de humildad. Porque entonces no soy yo nomás el que se va y le dice a Dios las cosas y ya está, y quedó ahí entre nosotros. Opa, terminó. No. Sino que yo tengo que hacer un acto de humildad para acercarme al sacerdote y volver a contarle el mismo pecado que me avergüenza, que volví a caer.
Entonces, cuando yo hago ese acto de humildad, estoy obedeciendo al Señor. Aprendan de mí, dijo él, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, este camino de ir por el sacerdote, vemos de que nos ayuda a ser como Jesús, a ser más humildes. Aparte de eso, es importante destacar que el sacerdote no perdona solamente por el ministerio de la iglesia, sino que los sacramentos se celebran in persona Christi, se llama. ¿Qué significa in persona Christi en latín otra vez? ¿Por qué en latín? Porque es el idioma oficial de la iglesia. Entonces, ¿qué significa in persona Christi? Significa en la persona de Cristo. Es Cristo mismo quien a través del sacerdote te está perdonando tus pecados. Entonces, por más de que el sacerdote sea pecador, el sacramento está por encima de las limitaciones de ese sacerdote. Uno, porque recibió el sacramento del orden sacerdotal, y dos, porque es Cristo, Dios encarnado, el que te perdona a través del sacerdote. Entonces, ¿por qué yo me voy a confesarme? Porque la iglesia me dice que es así. Porque esa iglesia recibió la autoridad para enseñar. Y por eso yo obedezco y me acerco al sacerdote. Porque no es el sacerdote mismo, sino el sacramento y Cristo mismo a través del sacramento que me perdona mis pecados. ¿Por qué eso me da esperanza? Y porque cuando uno tiene una relación con alguien y se pelea y está mal, uno dice, pero ¿cómo voy a continuar? ¿Cómo después le voy a pedir esto? ¿Cómo después vamos a hacer esto otro que tenemos que hacer juntos? Y la esperanza se apaga. En cambio, cuando uno recibe ese perdón de la persona, ahí hay esperanza otra vez. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a juntarnos a comer, vamos a hacer esto, lo otro. Y ahí nos damos cuenta de cómo ese perdón sana la esperanza, restaura la esperanza. Entonces el sacramento de la reconciliación es un camino de esperanza que Dios puso en nuestras vidas. Dios puso en nuestras vidas. A quienes ustedes le perdonan, les serán perdonados. A quienes ustedes no le perdonan, no. Fin. ¿Y qué se puede perdonar y qué no? Bueno, está todo el catecismo ahí de qué se puede perdonar, que no. Hay ciertos pecados que necesitan ser confesados solamente con un obispo, hay otros que no, etc. Entonces es importante formarnos al respecto. Otra cosa. Cada vez que se da un sacramento de la reconciliación válido, ¿qué significa eso? Que se cumplen los 5 pasos, que son examen de conciencia, después dolor de los pecados, después la confesión en sí, después propósito de enmienda, y el último, cumplir la penitencia. Entonces, siempre que se den esos 5 pasos que la iglesia nos dice, ocurre algo maravilloso. Esa historia que nosotros leemos del hijo pródigo que se fue y usó toda la riqueza de su papá en una vida cualquiera, que vuelve arrepentido, que le dice el papá, hay fiesta acá, porque tu hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Porque estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y fiesta. Es la fiesta del perdón. Que si nosotros tal vez lo miramos como acto penitencial, sacramento de la confesión, sacramento de la reconciliación, tal vez no suena tan agradable como la fiesta del perdón. Y sin embargo es así. Es la fiesta del perdón de Dios que nos perdona nuestros pecados. Ya no hay culpa. Tal vez para el mundo sí tengamos culpa y vamos a tener que rendir cuentas y las consecuencias van a estar ahí. Pero ante los ojos de Dios somos libres. Ante los ojos de Dios somos libres. Y por eso es que este sacramento es la fiesta del perdón del cielo en la tierra. Ese hijo que estaba muerto vuelve a la vida. ¿Por qué yo vine acá? Hice un viaje de 7 horas, salí a las 11 de la noche, llegué a las 6 de la mañana y estoy enganchando todo desde entonces. Porque yo me sentí perdonado por Dios.
porque yo me sentí amado por Dios. Y porque el Señor no hizo un viaje de 7 horas para venir junto a mí. El Señor se fue a buscarme del infierno en el que yo vivía. Y Él de ahí me rescató. Yo sé quién es Él. Y yo sé lo que Él hizo en mi vida. Y aunque no exista el cielo, que sí existe, y aunque no exista el infierno, yo igual voy a hacer estas cosas, porque yo sé quién es Él. Porque Él me amó y se entregó por mí. Y así también por cada uno de ustedes. Digan de vuelta, me amó y se entregó por mí. Una vez más. Una vez más, pero ahora un poco más pausado. Así es. Y nos rescató del infierno. Nos hizo un viaje de 7 horas para buscarnos y irse junto a nosotros. Del infierno nos trajo de vuelta. Todas esas veces que nos confesamos. Así que, ¿qué más esperanza decir? Tenés abierta la puerta del cielo de vuelta. Esa puerta que vos cerraste con tu libertad de ser infiel a Dios. Vos libremente, conscientemente, hiciste cosas que sabías que no tenías que hacer. Vos cerraste las puertas del cielo. Vos rechazaste la salvación de Cristo. Cristo gratuitamente entregó su cuerpo en una cruz, pagó con su sangre tu libertad y vos elegiste ponerte de vuelta al grillo y la cárcel y volver a ser esclavo del pecado. Y sin embargo el Señor te rompe esas cadenas y te libera y te sana de las heridas que te produce el pecado. Y se vuelven a abrir las puertas del cielo. ¿Cómo eso nos va a generar esperanza? Y decir, hay vida eterna, Cristo ya consiguió esto para mí, tengo una oportunidad de vuelta. Tengo una oportunidad más. Entonces eso obviamente que despierta la esperanza en nuestra vida. Es importante entender muy bien qué es este sacramento de la reconciliación. Porque cada paso es importante. Cada paso. Y cada paso tiene también un fundamento bíblico basado en la palabra de Dios. Y la penitencia en especial es una fuente muy potente de esperanza. Porque la penitencia no es un castigo por tus pecados para que se te perdone. No. La penitencia, explica el padre Ernesto María Caro en su curso de evangelización fundamental, que es un remedio. Es una sanación que Dios pone en nuestra vida. Para que esa herida que produjo el pecado en vos, en tu alma, pueda sanar. Para que esa debilidad que tuviste pueda ser fortalecida. Entonces, por ejemplo, si uno pecó diciendo cosas, una excelente penitencia es leer la carta de Santiago. Súper breve, tiene 5 capítulos. Oro puro, cada palabra. Entonces, una vez me confesé con un padre de Schoenstatt en Asunción, y él así, todo medio dubitativo, me dice, bueno, de penitencia tenés que leer la carta de Santiago. Y yo me alegré tanto porque dije, esta es la medicina para que yo pueda cuidar lo que yo digo, para que yo pueda hablar como Dios habla. Y entonces me puse tan contento y le dije, padre, yo con 1000 gusto voy a leer esto, porque, o si no es como una carga de, esto tengo que hacer otra vez. No, es un remedio. Y muchas veces los remedios nos dan gusto tomar y son asquerosos, pero te sanan. Lo importante es sanarse y lo importante es poder servir a Dios como Él se merece. Entonces, ese es el sacramento de la reconciliación. La fiesta del perdón, en donde volvemos del infierno al cielo de vuelta. Una oportunidad que Dios nos regala, fuente hermosa de esperanza, instituida por Dios, así como ya dijimos. No la subestimemos. Siempre que podamos, la iglesia luego recomienda. Una cosa es lo que manda. El padre hoy explicó que manda confesarse una vez al año por Pascua para poder comulgar. Claro. ¿Qué recomienda? Recomienda muchas veces, muchos sacerdotes, confesarse una vez al mes. Una vez al mes. Y si uno puede, bueno, cada 15 o una vez por semana. Y yo tuve la gracia de poder vivir misa diaria durante 4 años. Empecé en 2019 y me fui a la misa todos los días
durante 4 años de seguido. Diferentes horarios, diferentes parroquias, hacía malabares, ordenaba el resto de mi día de acuerdo a qué misa me iba a ir. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Yo sé que yo tengo que comulgar hoy. Entonces yo sé que mi corazón tiene que estar limpio. Yo sé que yo tengo que estar en gracia para eso. Entonces eso hace que yo tenga que buscar confesión. Pero después ya me esfuerzo para no caer. Me esfuerzo más para no caer porque no sé si va a haber un sacerdote disponible para confesarme hoy y me voy a ir a la misa y no le voy a recibir al Señor en cuerpo, sangre, alma y divinidad. No le voy a recibir. Y cuando uno se acostumbra a ver eso y no poder recibirlo un día, es desgarrador. Muchas veces no valoramos el tesoro incomparable, incalculable de los sacerdotes. Tenemos que cuidarles, tenemos que rezar por ellos, tenemos que acompañarles. Y en la medida en la que tengamos una familia santa, van a empezar a surgir las vocaciones. Los sacerdotes santos generalmente vienen de familias santas. Entonces ahí entra nuestra responsabilidad. Y muchas veces, no, vos qué vas a hacer para ahí, tal cosa. No, hermanos. Este es un llamado que Dios le está haciendo a tu hijo o a tu hija, o a tu sobrino o a quien sea, y vos te estás yendo en contra de Dios. Por tu capricho, por tu voluntad, por lo que sea. Nosotros estamos llamados a ser instrumentos de Dios. Entonces, el sacramento de la reconciliación nos ayuda muchísimo. Y es esa fuente de gracia. Acto seguido, estamos en un año jubilar. Indulgencia plenaria todos los días. O sea, podemos rescatar 365 almas al purgatorio en total. Podemos pedir un día por nosotros mismos para que se borren todas nuestras penas. ¿Se dan cuenta de toda la gracia que ya nos perdimos por todo lo que ya pasó el año? Sin embargo, el Señor nos sigue guardando más gracia. Bien, sacramento de la reconciliación. Recomendaciones para eso. Tener un confesor en la medida de lo posible. Entonces, siempre se confiesa. Entonces, es como el médico. Vos tenés tu médico que es tu médico de cabecera, tu clínico, y él ya conoce tu historial. Entonces, ya sabe que vos tenés diabetes, ya sabe que vos tenés, no sé, X cosa. Entonces, no te va a dar algo que te va a hacer daño. Y en la medida en la que uno va avanzando en su salud, te da cosas específicas para vos. Todo eso es la ventaja de tener un solo confesor. Obviamente que no da gusto, porque siempre es con el mismo. Es más fácil buscar nomás otro sacerdote que todavía no me conoce, y entonces como que meto bajo la alfombra mi porquería, ¿verdad? Sin embargo, Dios te llama a quitar a la luz tu porquería, porque Él puede limpiar. Él quiere limpiar. Él quiere que vos seas santo. Él quiere que vos seas santa, inmaculada, irreprochable. Así te quiere el Señor. Y te da la gracia para hacerlo. Muchas veces nosotros cerramos las manos y nos agarramos. Abramos las manos, va a doler, pero es mejor que te quiten ese cáncer y se destruya para siempre a que ese cáncer te destruya a vos. ¿Cierto? Bien. Sacramento de la reconciliación, un confesor en la medida de lo posible. Si uno puede elegir confesor, tratar de buscar un confesor lo más preparado posible. Si no, bueno, bendito sea Dios que nos dio por lo menos un confesor. ¿Sí? Ok. Siguiente herramienta como fuente de la esperanza. La Eucaristía. La Eucaristía es lo máximo. Cuando uno vive con frecuencia este sacramento, tu vida cambia para siempre. Es radical, porque San Agustín explica que el único alimento que cuando nosotros comemos no es el que se une a nosotros, sino que cuando comemos nosotros nos unimos a ese alimento, es la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Y la palabra Eucaristía viene del griego eucharistos, que significa acción de gracias. Entonces yo le doy gracias a Dios. No me voy solamente porque la iglesia me manda. Claro, tu mamá sabe que es lo mejor para vos y te manda que te vayas todos los domingos, claro. Pero si te pone a disposición todos los días, ¿quién come una vez a la semana nomás acá? Levante la mano, por favor.
Una vez a la semana comen. ¿Qué hacen todo el resto de la semana si nos cuentan forma? Bien, ayuno de agua. Bueno, eso es otro nivel, pero bueno, volvemos. Nadie, en síntesis, ¿cierto? Ok, bueno. Entonces, ¿por qué pudiendo alimentarnos no de una comida terrenal, sino del pan celestial bajado del cielo? ¿Por qué no? Y en la medida en la que con más frecuencia lo hagan, van a ver esos frutos en su vida. Y van a ver cómo van a procurar ser más fieles y cómo el Señor les va a ir santificando a través de este sacramento. De vuelta, hay gente que dice, no, eso es en realidad simbólico, no es que vos literalmente comés. Bien, nos vamos al Evangelio de San Juan, sermón eucarístico, capítulo 6, versículos del 50 en adelante, y vemos que verbo se utiliza en griego. Y al comienzo utiliza un verbo que se llama phagein, que significa comer, pero se puede entender así como le como a besos a mi esposa, y se entiende que yo no le estoy comiendo físicamente, masticando y practicando canibalismo, ¿cierto? Es una metáfora, no es literal. Bueno, pero después de cierto versículo, creo que es el 54, si no me equivoco, o 56, pueden corroborar. Marco, ¿cómo vamos a corroborar eso? Google, google.com, Biblia, griego, español, espacio, Juan, espacio, 6, espacio, 54. Y si no es ese, una vez que están dentro de la página, aprietan la flechita a la derecha y les va a mostrar el 55. Y ahí van a poder ver esto que les estoy mostrando. Después empieza a utilizar otro verbo que se llama trogon, que significa literalmente morder, masticar, tragar. Entonces no hay forma de entender que si yo digo le voy a masticar a tal persona, no se puede entender eso, o le voy a engullir, tragar, no se puede entender así. Entonces imagínense la sabiduría de que cuando en el año, 90 después de Cristo se escribe el Evangelio de San Juan, ya tiene en cuenta ese detalle del verbo en griego para que no se pueda entender de otra forma. Y a continuación vemos luego que Jesús dice, el que no coma mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene vida en él, dice. Y dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Y yo le resucitaré en el último día, dice el Señor. Ok, esto mismo escuchan los fariseos y dicen, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Dicen. Y se escandalizaron, o sea, fue un desastre. Es lo mismo que yo le digo, bueno, ustedes tienen que hacer tal cosa, y ustedes hacen, ¿qué? Pero este está loco, y se empiezan a ir ustedes. Entonces, eso es lo que pasó. Jesús dice, el que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre, no tiene vida en él. Esas fueron las palabras. Entonces la gente dice, no, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Nosotros no podemos ni comer carne de cerdo. Imagínate comer carne humana. Este está loco. Y se empezaron a ir. Y Jesús, ¿qué hace? Dice, esperen, no se vayan. Yo en realidad quise decir esto otro nomás. No, les deja que se vayan. A los que no quieren creer en la fe verdadera, les deja que se vayan. Y no solamente eso, después le miran los 12 y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Porque la verdad no se negocia. La verdad no depende de quién crea, la verdad es. La realidad es. Y se nos impone, no podemos cambiar. Entonces Jesús, y ahí Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Le dice. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? De alguna forma se va a cumplir lo que vos estás diciendo, pero vos sos, yo te creo a vos. Entonces Jesús, en el momento en el que pronuncia la bendición y dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo, Él al ser Dios, en ese instante, ese pan se convierte en su cuerpo. Por más de que no tenga apariencia de cuerpo humano, no tenga olor, no tenga, etcétera, es. Porque Jesús es Dios. Entonces cuando Él dice, esto es mi cuerpo, en ese instante se convierte. Y cuando toma el vino y dice, esto es mi sangre, que los testigos de Jehová, me parece, modificaron la Biblia
y ellos pusieron, esto significa mi sangre. No dice eso el original en griego, dice esto es. Esto es mi sangre. En ese instante el vino deja de ser vino y se convierte en su sangre. ¿Okay? Entonces, ¿dónde está la esperanza ahí? Vive de vida eterna, dice. Y en el último día yo le resucitaré. ¿Qué era la esperanza? Era en la vida eterna, era en estar para siempre con Dios. Y eso significa la resurrección. Entonces, la fuente de la esperanza máxima es la Eucaristía. Yo, si vos comes mi cuerpo y bebes mi sangre, yo que soy Dios, te voy a resucitar en el último día. ¿Qué esperanza más grande podemos pedir? Y nosotros llegando tarde, no nos vamos, comiendo chicle, vestidos de cualquier forma. Un ateo, hay una frase que dice, si ustedes verdaderamente creyeran que en ese pedazo de pan está su Dios, jamás iban a salir de ese lugar. Jamás. Dios está ahí. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo esta es una fuente de esperanza. Porque el Señor nos dice, yo literalmente te voy a dar vida. Vas a vivir de vida eterna. Acá en esta tierra vas a vivir de vida eterna. De la fuerza infinita del Espíritu Santo. Vas a tener fuerza infinita. Y yo uso eso. Especialmente cuando a las 3 de la mañana a mi esposo se le ocurre que él necesita agua. Y me dice, Señor, ¿me traes agua? Agarro mi mano así, pongo así en forma de jeringa, me inyecto en la pierna y digo con las fuerzas infinitas del Espíritu Santo y me levanto y hago. Para la gloria de Dios. Entonces, parecen cosas pequeñas, pero cuando a ustedes les toque hacer eso a las 3 de la mañana, les quiero ver sin las fuerzas de Dios. Y así, en cosas pequeñas y en cosas enormes. Jesús dijo, ustedes harán las mismas cosas que yo y aún mayores. Ustedes harán las mismas cosas que yo y aún mayores. ¿Qué hizo Jesús? Multiplicó los panes, cambió agua en vino, le resucitó a un muerto que llevaba 3 días pudriéndose. Le curó a un ciego, le curó a un paralítico, le expulsó a demonios, hizo que una higuera se seque, caminó sobre las aguas, se apareció a través de las puertas. Algunos de esos milagros ya son más difíciles de explicar que el del pan que compartieron, ¿verdad? Para empezar, luego su encarnación. Se encarnó sin que ningún varón interceda. ¿Cómo luego podés creer eso? Sin el ADN del varón, Jesús, por el poder infinito de Dios. Entonces, imagínense todo lo que hizo Jesús de milagros. Verdaderamente lo hizo. Ustedes, dice, podrán hacer lo mismo y aún más. Nosotros podemos decirle a un muerto que le acaba de dar un paro, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, te pido que te levantes. Y se va a levantar. Mi señora, yo conozco el testimonio de una chica que resucitó, básicamente. Y realmente puede hacer esto. Y el Señor nos dice, ustedes pueden hacer esto y mucho más. Pero ¿quién de ustedes cree que cuando le ordena a un muerto, ese muerto se va a levantar? Levante la mano. Bueno, entonces ahí nos damos cuenta. La palabra de Dios te dice, lo que vos pidas, vos primero ya tenés que creer que ya te dio. Entonces, es como que nosotros creemos en Dios todo, pero a la hora de la verdad, ¿qué tan presente está en nuestra vida? ¿Qué tanto realmente le invocamos antes de todas las tareas que tenemos que hacer, trabajo, estudio, evangelización, lo que sea? Entonces ahí nos damos cuenta de la realidad. Decimos que somos católicos, pero vivimos como agnósticos. No usamos ese poder. Jesús dijo, ustedes pueden hacer las mismas cosas que yo y aún mayores. Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y porque Él nos dice, ustedes viven de vida eterna si comen mi cuerpo y beben mi sangre, no si ven la misa por YouTube. Claro que suma, claro que sí. Es la palabra de Dios que es viva y eficaz y actúa en tu vida. Pero ¿qué dijo Jesús? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, dice.
bebe de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, ¿por qué no alimentarnos todos estos días? Es la fuente de esperanza máxima. Es la oración perfecta. Y está ahí todos los días. Me comentó el hermano que ustedes tienen misa aquí de martes a domingo. Imagínense, mis hermanos, ¿cómo va a estar la esperanza de este pueblo si todos ustedes estaban ahí todos los días de lunes a viernes? Imagínense cómo va a ser la vida de ustedes. Solamente Dios puede saber. Y ustedes cuando se animen a vivir la experiencia en la medida de lo posible. Porque para eso estamos acá. Para que cada uno de ustedes escuche esto y diga, Dios me está hablando a mí. Por el poder del Espíritu Santo esto me está diciendo Dios a mí. A mí me está diciendo, vos vas a poder hacer las mismas cosas que yo y aún mayores. Entonces, ahí va a cambiar nuestra vida. Ahí va a cambiar esta parroquia, va a cambiar esta ciudad y va a cambiar el mundo si Dios quiere. Pero tenemos que hacer esto. Tenemos que renovar la esperanza. Tenemos que acudir a la reconciliación, la fiesta del perdón, que nos devuelve la esperanza, nos vuelve a abrir las puertas del cielo. Y tenemos que acudir a la Eucaristía, fuente de la esperanza perfecta. Yo les puedo contar cómo en mi vida fue una gracia enorme. Y todo empezó, fue un regalo de la Virgen María, porque empecé a acudir por primera vez a una novena que era por el Día de María Auxiliadora. Y después ya tenía como 9 días, después sumé 2 días más, que estaba Pentecostés en el medio, algo así. Y después ya continué y dije, bueno, ¿qué tal un mes? Y le metí un mes, por la gracia de Dios. Y después ya continué. Y es así, uno a qué le da prioridad. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Para qué tenés tiempo? ¿Para tu teléfono? ¿Para tu gente? ¿Para tu club? ¿Para tu partido? ¿Para qué tenés tiempo? En la medida en la que vos le dediques tiempo, ahí está tu corazón y ahí vas a ver reflejado tu termómetro de esperanza. Cuanto más acudas al Señor y uses estas herramientas, vamos a ver la gloria de Dios. Y para esto hay que creer. Porque Marta se acercó a Jesús, Lázaro estaba en la tumba y le dice, Señor, mira que ya apesta. ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué le pregunta Jesús a Marta? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Señor, le responde Marta, yo sé que mi hermano va a resucitar en el último día. Ahora, a mí no me importa qué tan podrido está acá la cosa. Arriba Lázaro, le desatan, se levanta. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y hoy el Señor te pregunta a vos, ¿crees? ¿Querés ver la gloria de Dios? ¿Crees? Y si crees, actúas, ¿verdad? Si creemos que existe el virus ese del 2020, hago algo, o me vacuno, me pongo tapabocas, como bien para que suba mi defensa, no sé, si yo creo. Entonces, si yo creo, tengo que actuar en consecuencia. Entonces ahí vamos a ser peregrinos de la esperanza. Y peregrinos de la esperanza, como dije, en todos los ámbitos de nuestra vida. Dios ya nos regaló todas las herramientas, está todo ahí, y nos regala su gracia cada día. Y su gracia nos basta. San Pablo dice, Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. Porque en el momento de la tentación les va a proveer de la fuerza y de los medios para superarla. ¿Por qué caemos en la tentación entonces? Sencillo, porque no acudimos a Dios en ese momento. No estamos acostumbrados. Tal vez pensamos de que no va a poder. Y bueno, entonces hay que trabajar, hay que perseverar ahí. Usen sus herramientas y van a ver cómo su esperanza se aviva y cómo vamos a ser esos peregrinos de la esperanza que el mundo tanto necesita. Llora y gime porque necesita de Dios. Y así como empezamos, nos fuimos nosotros los que le elegimos al Señor. Fue Él el que nos eligió. Así que tratemos de honrar esa promesa. Dios nos da la gracia para hacer todo. Lo único que necesita es un corazón dispuesto y que persevera hasta el final. Amén. Amén. Un aplauso al Señor.